de la mañana. Está con nosotros ya Lorenzo Ramírez. Lorenzo, buenos días. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que tuvieras un buen San Jordi ayer en ese libro del 11M, que es un espectáculo. Bueno, Me mandaban fotos tú de los también, dos, del que tuyo y del estamos... mío. Sí, ya los empieza a recomendar Amazon juntos, ¿no? Yo creo que al final el algoritmo también hace cosas buenas, no solo hace cosas malas, y en este caso pues recomendar nuestros libros y bueno, podemos hacer algún otro proyectito, un foro de geopolítica en el que vamos a estar también dentro de unas semanas, así que pues nada, animo a todo el mundo a que nos siga en redes y que vea que aparte de Negocios Televisión, pues don José Bittner y un servidor pues también hacen otras cosas fuera del foco. Buena, porque yo solo modero, pero tú estás con Gisbert, con Baños, con Valdecasas, con Zorrilla. Me falta alguien. Me falta uno, ¿no? Bueno, yo juego de portero, Pero, creo, más que nada. bueno, yo Juego juego ahí de de árbitro, portero. Pero No seas bueno, va a muy ser duro, no seas muy presencial duro. No además, saques tarjetas al principio. Al Yo la principio no azul. saques tarjetas. Yo la azul. Bueno, Lorenzo, fotografía de lo que tenemos esta semana. ¿Qué está pasando sobre todo con el ejército israelí? Después de este carpetazo de la situación entre Irán e Israel, parece que el ejército israelí sale sobre todo ante la opinión pública en una situación más complicada de la que entró. Sobre todo en clave interna, ¿no? Y sobre todo también en clave externa de cara a sus enemigos existenciales. Dentro de esta escalada que se está produciendo en Oriente Medio, con Irán e Israel midiéndose sin que al menos por el momento pues haya una acción militar determinante que pueda encender la chispa, afortunadamente, de la Tercera Guerra Mundial, pues hay un elemento muy importante que está quedando en un segundo plano, pero que puede determinar el futuro de este enfrentamiento existencial, ¿no? Los militares israelíes llevan meses reclamando una investigación sobre el papel de los altos mandos del ejército, especialmente de los que dependen directamente del aparato político, por considerar que hay demasiadas sombras, sobre todo en la gestión del antes y el después de los ataques de Hamas del 7 de octubre. Sobre eso se ha extendido un manto de silencio. El New York Times publicó que habían tenido acceso a un documento que avisaba con un año de antelación del plan de los terroristas, que tenía como nombre clave el muro de Jericó, como recordarán todos nuestros amigos, y que desglosaba con todo detalle cómo sería la operación. Eso sí, no especificaba la fecha concreta, pero sin embargo la prensa israelí publicó a los pocos días que el gobierno de Egipto pues había avisado al ejecutivo de Netanyahu de que el ataque era inminente. Siempre según el Cairo, estas advertencias fueron tenidas en consideración, pero se desecharon rápidamente. Desde entonces hay muchos militares israelíes, incluidos altos mandos, que han reclamado una investigación, sobre todo después de que el propio Netanyahu comparara el 7 de octubre con el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, con todo lo que ello conlleva también, ¿no? Y con toda esa historia que hay detrás del 11S, una historia también bastante truculenta. La operación de los terroristas palestinos puso en tela de juicio entonces la capacidad del ejército israelí, que siempre se ha considerado uno de los mejores del mundo, dudas que crecieron tras el ataque cometido por Irán con drones y misiles hace ya pues prácticamente un par de semanas, y que según la versión oficial fueron neutralizados en un 99%, porque también en este caso Irán había avisado con 72 horas de antelación. Con esta operación de defensa, el ejército israelí pretendía recuperar parte de la credibilidad perdida. Ese era el pacto al que se llegó entre Rusia, Estados Unidos, China, Irán e Israel. Es verdad que no es un pacto en el que se sentaran los cinco sobre la mesa, pero sí a través de intermediarios, ¿no? Un pacto como diciendo, bueno, vamos a intentar hacer una serie de operaciones para poder alimentar nuestra propia propaganda de cara al exterior y también de cara al interior, sobre todo pues ese ataque de Hamas del 7 de octubre que había puesto en tela de juicio, como digo, la capacidad del ejército. Pero les ha salido mal. Les ha salido mal porque hay muchos medios de comunicación israelíes que están destacando que en realidad la mayor parte de las neutralizaciones las realizó Estados Unidos, que Israel es muy posible que no tenga tan buenas defensas como se ha dicho siempre, creando una especie de mito, hablando de que la potencia militar de hecho la definen como mito, algo que no obstante, por otra parte, permite al gobierno justificar el mayor desembolso de armamento y también pedir más dinero y material militar a sus aliados norteamericanos, como hemos visto que al final se ha liberado el paquete. Lo cierto es que en realidad la última oleada de misiles balísticos iraníes sí alcanzaron 3 instalaciones militares israelíes. Esto nos está diciendo en Occidente. Sí alcanzaron objetivos israelíes, en concreto 2 hangares de equipos terrestres, una estación de mantenimiento, aviones de transporte, una torre de vigilancia y también un puesto de oficiales. Israel no quiere aceptarlo porque entonces implicaría realmente que tiene un problema de defensas, y Netanyahu no deja entrar a los periodistas a estas zonas que están marcadas en mapas y que ya han aparecido, insisto, en algunos artículos de prensa israelí. Y ese era el mensaje que Irán estaba enviando. Dice, señores, podemos atacarles con misiles balísticos, no con los supersónicos, no con los de última generación, podemos lanzar drones para alimentar el sistema de defensa aérea, pero luego podemos utilizar
también misiles balísticos, y la propia Hezbollah está utilizando drones suicidas silenciosos que también de última generación están pasando los radares israelíes, ¿no? Entonces el mensaje es evidente: si Israel respondía con fuerza, pues la versión moderna de los misiles y drones iraníes podría aparecer. Y quizás esto sea lo que explique esa debilidad de la operación de Israel contra Irán. Utilizo la palabra debilidad porque es el concepto que empleó el ministro de Seguridad Nacional del país. Por eso se produce ahora la dimisión del responsable de inteligencia de Israel. Esta semana ha copado todos los titulares de los medios internacionales, pero lo más relevante no es la dimisión en sí, sino que ha sido acompañada de una petición expresa para que se abra una comisión de investigación, y aquí está lo importante, para determinar responsabilidades, porque el problema no es que el ejército no fuera capaz de detener a los terroristas antes de que comenzara la masacre, sino que, tal como han denunciado varios soldados, podría existir una circunstancia en la que no se les hubiera dejado actuar hasta que hubieran pasado unas horas. Esto es un escándalo. Si esto fuera cierto, habría que pedir explicaciones al gobierno de Netanyahu, que de momento ha evitado cualquier tipo de análisis independiente, llegando a censurar algunos de los periódicos más importantes del país, lo cual ha motivado el rechazo de su pueblo. Hay manifestaciones todos los días en Israel, aunque no las veamos en los medios de comunicación, y como siempre digo, hay que diferenciar entre el pueblo de Israel, entre el pueblo judío y entre el propio gobierno. Ya sabe José Antonio que en la guerra la primera víctima siempre es la verdad, y esto es muy importante porque si Hezbollah, si Hamás o incluso Irán piensan que la capacidad del ejército de Israel es más débil de lo que parece, pues podríamos ver nuevas incursiones, podríamos ver nuevas escaramuzas que pongan a prueba los sistemas de defensa del país, lo cual pues evidentemente no es una buena noticia para los militares israelíes, pero sí sería una buena noticia para un gobierno, el de Netanyahu, que necesita enemigos existenciales para justificar sus acciones. Con lo cual, cuidado, porque seguramente no hayamos visto el final todavía de estas escaramuzas, de estos ataques entre Israel e Irán. Y aquí el problema siempre es el mismo. Por mucho que intentes realizar operaciones limitadas con bisturí, con precisión quirúrgica, en cualquier momento puede haber un error, puede haber un misil que caiga donde no tiene que caer, un avión derribado, y entonces pues tendríamos aquí efectivamente esa tercera guerra mundial, que te iba a decir que nadie quiere, pero sí hay algunos halcones que lo quieren en Europa, en Estados Unidos y también en Israel. Tenemos también, con esa aprobación de los 95.000 millones que se veía ayer en el Senado, un movimiento que, para aprovechar ese movimiento de entrada de dinero, ¿no?, pues colateralmente por aquí, cuelo que, pues, extensión de la ley de vigilancia en Estados Unidos, no extraña, ¿no? Bueno, estamos todo el rato fijándonos en los rusos y en los chinos a ver qué medidas autoritarias toman en sus países, y no deja de ser una gran paradoja que los legisladores de Estados Unidos aprobaran o dieran luz verde, sobre todo el pasado sábado, a la extensión de una ley que atenta contra los derechos y las libertades de los ciudadanos, coincidiendo precisamente con la conmemoración del aniversario de las batallas que dieron inicio a la guerra de independencia del país, ¿no?, en 1775, aquel 19 de abril, en lo que se conoce como el Día del Patriota. Esto es muy poco conocido, sobre todo en Europa. En Estados Unidos sí que ha levantado cierta polvareda. Se trata de la ley FISA 702, que atenta gravemente contra la Constitución de Estados Unidos, viola la cuarta enmienda de la Carta Magna, que deja muy claro que el gobierno no puede violar el derecho del pueblo a no sufrir registros e incautaciones sin que haya órdenes judiciales basadas en causa probable, importante también. En concreto, lo que se ha hecho es aprovechar la cita en la que se desbloqueaba ese envío de dinero a Ucrania, a Israel, a Taiwán, etcétera, etcétera, para reautorizar, es decir, volver a poner en marcha una normativa que es completamente totalitaria, la FISA 702, que autoriza registros sin orden judicial por parte del gobierno federal, incluyendo todas las comunicaciones electrónicas de los estadounidenses, sus listas de contactos, los hábitos de compra, los registros bancarios, publicaciones en redes sociales. Todo queda sujeto a la revisión y vigilancia de una especie de mecanismo policial opaco de corte totalitario, que es algo que ha sido respaldado por el Congreso y por el Senado de Estados Unidos. Hay varios representantes políticos que se han opuesto a esta violación de derechos elementales, han denunciado el abuso de poder que se ha cometido cuando ha sido empleada esta norma con anterioridad, que es un programa de vigilancia masiva en la que participan las tecnológicas de Silicon Valley, que se han insertado en ese complejo militar industrial del país como un elemento más, y mientras desde la Casa Blanca se critica a China por supuestamente utilizar a sus multinacionales tecnológicas como herramientas de política exterior y también como armas de control interior, pues vemos como Estados Unidos aspira, envidia, anhela un modelo que va incluso más allá que el sistema chino, porque se viste de democracia. Que aquí la gravedad es, los chinos ya sabemos que son una dictadura. Pero ¿qué pasa con las democracias occidentales? Porque si tú tomas las mismas decisiones y adoptas las mismas políticas, entonces dejas de convertirte en una democracia. Y en realidad esto es el secuestro de las voluntades ciudadanas con un sistema controlado por una plutocracia,
donde ya no sabemos dónde termina el papel del Estado y comienza el de la gran corporación. Hay muchos ejemplos. Facebook es la herencia de un proyecto del Pentágono denominado LifeLock. Google hace muchos años que entrega también datos al Pentágono sin orden judicial. Microsoft utiliza puertas traseras de sus sistemas operativos para proporcionar información a los servicios de inteligencia y empresas de redes sociales, como Twitter o X, pues se ha demostrado también que se emplearon para manipular a la opinión pública de cara a las elecciones en Estados Unidos, ¿no? En ese escándalo de las Twitter Files. Estamos ante una gran hipocresía, es una situación a la que ahora se le da rango de ley, lo cual es aún más grave, porque es grave hacerlo debajo de la cuerda, pero encima aprobarlo por ley, amparando con normas y regulaciones medidas y actos que atentan, insisto, contra la propia Carta Fundacional del país norteamericano, sin que el Tribunal Supremo haya puesto objeción alguna, mostrando que el antaño garante sistema judicial estadounidense se está pudriendo desde dentro, cometiendo las mismas medidas liberticidas de las que acusa a sus enemigos, ¿no? Y luego hay otra cosa muy importante. Esta ley incluye disposiciones que obligan a la comunidad de inteligencia a notificar a los dirigentes políticos del Congreso cuando ellos son los que están siendo espiados por esa propia comunidad de inteligencia, para que sean conscientes de que están siendo espiados. Por lo tanto, hay una doble vara de medir. También atenta contra la Carta Fundacional de los Estados Unidos. El ciudadano se queda sin defensa y esto ha provocado que haya senadores como el republicano Mike Lee, representante de Utah, que ha dicho, oiga, por lo menos vamos a intentar o vamos a promover que este Tribunal de Vigilancia e Inteligencia Extranjera, que es como lo han denominado, este organismo parapolicial, pueda designar un abogado externo para defender los derechos de una persona que esté siendo espiada, una persona estadounidense. Al no ser notificada no se puede defender, por lo tanto vamos a poner a un abogado externo, ¿no? Lo votaron y la enmienda fue rechazada. Y esto es similar a lo que ocurre en el caso de TikTok, porque el problema de TikTok no es que esté en manos de los chinos o que en realidad tiene buena participación de fondos de inversión de Estados Unidos. El problema es que la Casa Blanca quiere que esté bajo el ala, bajo el manto del propio Pentágono. Es decir, el problema no es que TikTok espíe, lo que quieren es que espíe para el Pentágono y para la Casa Blanca, porque hay 150 millones de estadounidenses que tienen la aplicación en sus teléfonos móviles y por lo tanto esto es un caramelo muy goloso como para ser desechado, ¿no? Vemos poco a poco cómo ese escenario distópico orwelliano se va haciendo realidad, la que se supone que es la democracia más garante del mundo, mientras todos estamos mirando a Ucrania, a Taiwán o ahora a Oriente Medio. Siempre en toda guerra los gobiernos aprovechan para adoptar medidas liberticidas, para ir reduciendo poco a poco la capacidad del ciudadano para poder defenderse. También en la primera democracia del mundo, José Antonio. ¿No? En El Salvador, ese pacto de Bukele para establecerse en El Salvador, visto sobre todo por Bukele como un movimiento positivo de confianza hacia su gobierno, pero también un establecimiento de tecnocracia, entiendo, ¿no? El tema de Bukele, hay que ver las luces y las sombras de este tipo de políticos para no caer en el clásico error de alabar solo las acciones que puedan parecer positivas, eludiendo las cuestiones espinosas que no cuadran con el sesgo de confirmación que tenga cada uno. Quizás este es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestros días, ¿no? Yo hace tiempo, ¿no?, que el tema de Bukele lo he ido dejando a un lado porque quería ir viendo cómo desarrollaba. Hay muchos amigos aquí en Negocios Televisión, también en cesarvidal.tv, donde trabajo todos los días con César Vidal, que nos van preguntando sobre Bukele. En algún momento haré algún tipo de monográfico. Pero aquí hay que definir muy bien que este es un político que llega a un país con muchos problemas endémicos, inseguridad ciudadana, crisis económica permanente. El tema de la seguridad ciudadana lo ha solucionado con mano de hierro, creando un estado policial que ha garantizado la seguridad a toda costa, mientras que en el terreno económico pues destaca mucho su apuesta por el Bitcoin, la criptodivisa por excelencia descentralizada, sin banco central, que está viviendo una época dorada, ya no solo porque sus partidarios consideren que es una alternativa al actual sistema monetario fraudulento o el dinero deuda que impera en el planeta, sino porque los grandes financieros de Wall Street pues han decidido impulsarlo como activo financiero, no como dinero, a través de los ETF, intentando secuestrarlo para que no cumpla su función primigenia. Es verdad que Bukele siempre ha tenido pues una querencia por el tema tecnológico, lo cual pues no es ni positivo ni negativo. Las herramientas tecnológicas pueden ser armas o pueden ser pues eso, herramientas, ¿no?, puestas a disposición del público en función del uso que se les dé. Un martillo no es ni bueno ni malo, si lo utilizas para clavar un clavo y construir una casa, pues estupendo. Si lo utilizas para irle la cabeza a tu vecino, pues evidentemente es malo, ¿no? Entonces Bukele ha firmado un acuerdo con Google. Hay muchos que piensan que el acuerdo es para que Google ponga algún tipo de fábrica, de industria allí, pero no. Vamos a ver, es verdad que las reformas que está llevando a cabo el gobierno de El Salvador pueden atraer capital, evidentemente, pero cuando uno analiza la letra pequeña de este convenio, lo cierto es que cubre muchos elementos inquietantes, porque no se trata de una inversión de Google en el país para llevar allí una parte de su capacidad productiva, generando empleo, aportando dinero a las arcas públicas. Estamos ante una operación de control del aparato gubernamental.
de la sanidad y de la educación. Es decir, son 3 pilares: gobierno digital, sanidad digital y educación digital, que son las herramientas que está ofreciendo la empresa, una empresa que, como te decía antes, trabaja codo con codo con el Pentágono, y que es uno de los pilares en los que se sustenta ese nuevo complejo militar industrial del que hablaba Eisenhower, al cual ahora se suma el aparato tecnológico. Yo personalmente no creo que la llegada de Google a El Salvador se explique por la mayor seguridad jurídica, sino que responde más a la oportunidad que implica un país pequeño, que partía de una situación muy poco ventajosa y que ahora tiene un gobernante que cree en la tecnología y que quiere darle la vuelta a las estructuras administrativas como si fueran un calcetín. Entonces, desde el punto de vista, la empresa norteamericana tiene una ocasión de oro para utilizar El Salvador como un laboratorio que le permita probar hasta qué punto puede moldear una sociedad desde arriba empleando criterios de ingeniería social. Evidentemente, me puedo equivocar, pero yo temo que Bukele sea utilizado para implantar sistemas de control digital, la identificación digital europea, que aquí nos van a implantar, allí parece que se va a implantar más rápido, sistemas de control biométrico para el control de la población, similares a los que se van a crear también en Europa, utilizando como caballo de Troya el fenómeno migratorio, impulsado a su vez por los mismos tipos que ahora nos ofrecen soluciones mágicas de la mano de la revolución digital. Entonces, primero serán los delincuentes, luego los inmigrantes y después todos los demás. Así que yo siempre reclamo que cuidado con los lobos con piel de cordero, porque si los dejamos entrar en nuestras granjas, pues al final se comen vivo hasta el pastor, ¿no? Es verdad que en El Salvador mucha gente está dispuesta a sacrificar libertad por seguridad porque no ha tenido ninguna de las dos cosas nunca, por eso El Salvador es perfecto desde este punto de vista. Pero cuidado, porque desde luego que por mucha seguridad que tengas, si no tienes libertad, pues evidentemente no puedes tener democracia, y al final el peligro no es que haya unas bandas de delincuentes en las calles, el peligro lo vas a tener del Estado y de unas grandes corporaciones que no son de tu país, que ya no es que sea el Estado que te está controlando a ti, sino que son multinacionales extranjeras al servicio de poderes extranjeros quienes están tomando las decisiones en tus países, ¿no? Cuidado con estos ejemplos, porque a lo mejor acabamos abrazándolos y cuando nos demos cuenta, pues tenemos ya al enemigo en casa. Un asunto más, Lorenzo, lo que está sucediendo alrededor de Naturgy, ¿no? ¿Está jugando Moncloa ahí un entorno de jugar esa baza rusa para justificar al final que la SEPI vuelva a tomar otra posición, en este caso en Naturgy? Moncloa lo que está haciendo es mentir como bellacos, ¿no? Como hicieron también en el caso de Telefónica. Dicen, oye, es que vienen los saudíes, nosotros no lo sabíamos, vamos a entrar en el capital de Telefónica. Es que vienen ahora los de Emiratos, nosotros no lo sabíamos, vamos a entrar también en el capital de Emiratos. Ustedes, señores de Moncloa, señores del Palacio de la Moncloa, sabían que Payete había solicitado ayuda a inversores extranjeros, y ustedes también saben que Naturgy era un caramelo. Yo creo que aquí hace un mes fue cuando hablamos, ¿verdad, José Antonio? Y dijimos que Naturgy iba a tener una OPA, y iba a ser opada, porque es una compañía en la cual pues, los fondos de inversión británico y estadounidense, CVC y BlackRock, querían vender una parte de su participación porque así se le prometió en su momento para obtener plusvalías. Y en todo este culebrón que está suponiendo la entrada de Emiratos Árabes en Naturgy, que recordemos es una empresa fundamental para traer el gas argelino a España y uno de los gigantes energéticos de nuestro país, pues surge un nuevo factor con el que el Palacio de la Moncloa quiere justificar que se emplee dinero de los ciudadanos para entrar en el capital de la compañía, como digo, de forma similar a lo que se ha hecho en Telefónica. En este caso, me río porque es que de verdad me parece tan burdo que hay que reírse, ¿no? Se ha decidido emplear una valoración del Departamento de Seguridad Nacional, que es el organismo dependiente del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, que no depende del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, no, depende de Presidencia del Gobierno, para dejar caer en algunos medios de comunicación económicos españoles que Emiratos tiene mucha cercanía con Rusia y China. De tal manera que se justificaría la intervención del Ejecutivo diciendo, no, cuidado que vienen los rusos y los chinos a quedarse con nuestro gas. Esto no deja de provocar un cierto sonrojo, porque aunque es verdad que Dubái está aprovechando las sanciones occidentales a Rusia para convertirse en una especie de nodo, creando empresas que permitan a los países europeos y a Estados Unidos también seguir haciendo negocios con Rusia bajo cuerda, aunque también es verdad que Emiratos se ha incorporado a la alianza de los BRICS en su ampliación, lo cierto es que desde el año 2016 Emiratos Árabes Unidos, esta teocracia, mantiene un programa de asociación y cooperación bilateral con la OTAN, en muchas áreas, entre otras, cooperación en operaciones en misiones de la OTAN, gestión de crisis, planificación en emergencias civiles y desarrollo de capacidades y lucha contra el terrorismo. Si de alguien está cerca de Emiratos es de la OTAN. Y en el año 2022 Emiratos firmó con Israel y otros países como Bahrein, como Egipto y como Marruecos formar parte de lo que se conoce como la OTAN de Oriente Medio.
Oriente Próximo, diríamos los españoles, porque ya al final acabamos traduciendo, ¿verdad?, el término en inglés, Middle East, y nosotros tendríamos que decir Oriente Próximo, mea culpa, porque yo también cometo ese error. De forma que jugar la carta de la injerencia rusa o china para justificar las creaciones de Naturgy es un despropósito absoluto. Aquí, lo que no se quiere admitir es que el Palacio de la Moncloa dio su visto bueno a Criteria, el holding de participadas de la Caixa, para que negociara con los árabes. ¿Para qué? Pues para permitir a los fondos de inversión CVC y BlackRock vender una parte de las acciones, para lograr las plusvalías prometidas, lo cual a su vez aumenta el peso de los países del Golfo en el IBEX hasta rondar los 24.000 millones de euros, poniendo en sus manos más del 50% de la gestión del gas en España y un tercio del suministro, si incluimos también a Cepsa, que no olvidemos que Cepsa está controlada por un fondo soberano emiratí también. Y aquí es el gobierno el que tendría que explicar por qué razón se permite que las dictaduras árabes compren acciones de empresas españoles, y esto es algo bueno e incluso deseable, pero hacer lo mismo con las chinas es intolerable. Poca gente sabe que el CNI, Centro Nacional de Inteligencia, lleva mucho tiempo peinando el sector empresarial para detectar el interés de grandes empresas chinas en compañías españolas para neutralizarlo, señalando, seguramente con razón, que cualquier empresa del gigante asiático forma parte de la infraestructura de apoyo al espionaje. La pregunta es, ¿y las de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar no sirven a la inteligencia de estos estados? ¿O es que hay un pacto para que los petrodólares rieguen al IBEX en plena sequía inversora nacional? Bueno, pues esa es la pregunta que debería contestar el gobierno y que yo creo que nuestros amigos en sus casas, nuestros oyentes, los seguidores de Business Connection, pues yo creo que ya saben, ¿no?, cuál es esa respuesta, José Antonio. Muchísimas gracias, Lorenzo Ramírez. Buen día y buen negocio. A ti siempre, un abrazo, José Antonio. Me tenías aquí concentrado con lo de Begoña Gómez, que ahora lo cuento. La que se está liando. Al final le van a crecer los enanos, porque sabes que también van a investigar el tema de Pegasus, el teléfono de Pedro Sánchez, con lo cual en casa las cenas van a ser complicadas. Creo que va a coger el Falcon el presidente más de la cuenta, sobre todo ahora que han triplicado el dinero de catering y han puesto ya whisky de buena calidad. Pues dicen que parece el palco del Bernabéu. Sí, sí, al que ya no voy hace mucho tiempo, la verdad, pero sí, parece el palco del Bernabéu entre pelotazo y pelotazo, José Antonio. Gracias, Lorenzo. A ti. 10:15. Ojo a la fotografía.